Muy bien. Buenas noches a todos. Primero voy a decir que estoy con la garganta un poco jorobada, así que puede ser que tosa o que pare para tomar agua. Lo segundo es darle la bienvenida a todos los que están hoy, y también estaba mirando antes de subir que hay unas cuantas conexiones que están siguiendo la transmisión, así que mandamos saludos a algunas personas de otras congregaciones y algunas de fuera del país también. Así que saludos especiales. También un saludo a Alejandro y ahí que están en España. Así que bueno, cumplido con eso. Quería invitarles a buscar en 2 Timoteo capítulo 4. Hace unos cuantos mensajes que estábamos siguiendo este tema de las recompensas que el Señor va a dar a los creyentes. La Biblia habla acerca de un momento cuando todos los creyentes, los hijos de Dios, tendremos que dar cuenta delante de un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, que no es un momento donde vamos a ser juzgados por nuestros pecados, que ya quedaron en la cruz, limpiados por la sangre del Señor, sino es como un estrado donde se van a entregar recompensas a aquellos que hayan servido al Señor y que lo hayan hecho de corazón. Y para explicar un poco esto, o como una forma de ilustrarlo, la Biblia utiliza esta figura de las coronas no como coronas reales, ya explicamos esto, sino como esa corona de laurel que se le entregaba a los vencedores en las competencias deportivas, ¿no? Como serían las medallas en la actualidad. Y se habla de 5 coronas ahí en la Biblia, ya estuvimos viendo algunas. La corona incorruptible, que está en 1 Corintios capítulo 9, para los que persisten en la piedad. La corona de vida, que está en Santiago 1:12 y en Apocalipsis 2:10, para los que perseveran en la adversidad. La corona de gozo, que se menciona en 1 Tesalonicenses 2:19, para los que proclaman el Evangelio. Y hoy quisiera compartir una que aparece en este pasaje de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, que es la corona de justicia para los que priorizan el reino de Dios. Y les invito a leer este pasaje que es conocido seguramente para la mayoría, que es uno de los pasajes quizás más emotivos escritos por el apóstol Pablo, que dice así, vamos a leer desde el versículo 6, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice el apóstol: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pasa que seguramente muchos han leído muchas veces, que está en el último escrito que tenemos en el canon del Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Ya está en su segundo encarcelamiento en Roma. Esto seguramente se escribió alrededor del año 67 después de Cristo. Ya se había levantado una feroz persecución contra los cristianos, y el apóstol Pablo estaba preso y esperando su sentencia, ¿no? Ya había estado preso en otras ocasiones Pablo, pero en esa otra instancia él tenía esta intuición, y era su oración, de que iba a ser liberado y que iba a seguir sirviendo al Señor de diferentes maneras. Pero ahora, de alguna manera, Pablo ya sabe que su muerte se acerca, ¿eh? Él lo dice de esta forma un poco poética, ¿no? Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y pese a esa expectativa tan lúgubre que él tenía, y al lugar donde estaba, en una prisión en Roma, que se caracterizaba por ser muy fría, muy húmeda y oscura, uno lee la carta y no encuentra palabras de tristeza, o de resentimiento, o de acusación, ni de queja. Al contrario, es
un hermoso testimonio de la fidelidad de Dios en la vida de Pablo, el encargo hacia su hijo Timoteo para los que fueran a continuar la tarea. Y esta expresión acá que nos habla un poco de su expectativa más allá de lo que pasara en esta vida, lo que él esperaba del Señor. Y es entonces que menciona esta corona de justicia. Y vemos que es una corona de justicia, es una recompensa relacionada con la fidelidad y perseverancia del creyente en su andar por este mundo. Como decía, Pablo estaba a punto de ser ejecutado por el Imperio de Roma como si fuera un criminal. Muchas personas eran ejecutadas todos los días, morían por distintos delitos. Pablo iba a ser uno más en esa lista. Y quizás para la sociedad o para las personas que escucharan o vieran su ejecución, él podría ser considerado como otro delincuente u otro malhechor que había hecho algo que merecía ese castigo tan severo. Pero delante del Señor, él iba a ser declarado justo por esta corona de justicia. David en el Salmo 37, versículo 6 dice que es el Señor el que a veces exhibe nuestra justicia como la luz. A veces el sistema de este mundo puede tratarnos mal, puede ser injusto con nosotros. Podemos sufrir calumnias, acusaciones injustas u otro tipo de cosas que pongan en tela de juicio nuestro testimonio o nuestro buen nombre. Y quizás a veces sea así, pero en todos los casos el Señor nos dice que encomendemos al Señor nuestro camino. Eso quiere decir que las acciones de estas malas personas se van a chocar un día contra la justicia del Señor. Y Él va a ser el que va a demostrar la verdad. Dice la Escritura, hay varias acepciones acerca de lo que la justicia es. Por lo menos 3 cosas podemos pensar. Uno tiene que ver con una de las atributos o perfecciones de Dios. Que Dios es justo. Entonces, la justicia tiene que ver con la forma en cómo Dios obra. Dios obra siempre de manera recta. Él es el que hace justicia y derecho, dice la Escritura, a todos los que padecen violencia, el que da a cada uno conforme a sus obras. Y no es que Dios haga las cosas justas, sino que, como decía un escritor, las cosas son justas porque Dios las hace. Él es justicia en su ser. Así como Dios es amor, Dios también es justicia. Hay un segundo concepto de la justicia en la Escritura que tiene que ver con la posición del creyente. Los que creemos en Cristo Jesús como Salvador somos hechos justos, como a veces cantamos en una canción. Somos justificados. Esa expresión significa que es un término que tiene que ver con lo jurídico, con lo legal, que fuimos declarados justos. Siendo pecadores, habiendo hecho cosas malas, hay una operación de la misericordia de Dios que a nosotros nos cataloga como justos delante de Él. Todos estos desarrollos uno lo puede encontrar en la carta a los Romanos, donde Pablo va explicando paso a paso cómo funciona la justicia de Dios en este sentido. Hay unos capítulos donde él empieza a hablar de la culpabilidad del hombre, Y todos los hombres son pecadores, los que conocían la ley, los que no conocían la ley, los gentiles, los judíos, todos están bajo pecado. Y dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En cuanto a eso, no hay ningún hombre justo, Como dice el Salmo, y Pablo cita esa escritura en Romanos, nadie hay que pueda presentarse delante de Dios como justo, no hay nadie que pueda agradar a Dios con su conducta. Sin embargo, Dios nos hace a nosotros justos porque nos aplica la justicia de Jesús. Este intercambio que hay en la Escritura. Como dice en 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
La culpa de nuestro pecado, la condena de nuestro pecado fue cargada sobre el Señor, ¿sí? Y la justicia del Señor se nos atribuye a nosotros. Por eso es que podemos decir que ahora somos justos, como dice la canción, sin merecerlo, porque hay un sacrificio que se realizó en la cruz por nosotros. Otro versículo muy conocido, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justificación tiene que ver con la posición de los creyentes por medio de la fe en Jesús. Un concepto es la justicia de Dios como su atributo, el segundo es este que tiene que ver con el resultado de haber creído en Cristo. Ahora somos justos delante de Dios, porque nuestros pecados fueron cargados sobre el Señor. Y el tercer concepto, que es el que tiene que ver con esto, es la justicia como una ética de vida. La Biblia habla de hacer justicia como una forma de vivir, de poner en práctica los mandamientos de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que también a veces cantamos ahí que dice que lo que Dios demanda de nosotros es que hagamos justicia, ¿no? Hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Dios. Ser justo en este sentido y vivir una vida recta, una vida como le agrada a Dios. Y también hay muchos pasajes que podríamos citar que nos hacen pensar en eso, pero quizás podamos pensar en el cierre del Sermón del Monte. El Señor Jesús habla de una aplicación práctica de la ley de Moisés a la vida cotidiana de la gente, a veces sacudiendo un poco el polvo de aquellas cosas que los religiosos de la época habían puesto sobre las personas y aclarando el verdadero alcance de los mandamientos que Dios había puesto. No tanto algo que se tenía que hacer para ser visto, sino que tenía que ver con una actitud del corazón. Y al final, de ese precioso pasaje que conocemos como la regla de oro, en Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Así que la vida justa tiene que ver con una vida de honestidad, de santidad, de pureza. Otro pasaje les leo. Tito 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y este pasaje me gusta particularmente porque está vinculando de alguna manera la conducta en justicia, en una vida de integridad y rectitud del creyente, con la expectativa de la venida del Señor, ¿no? Dice Pablo en este pasaje Tito, sé que lo han estudiado en la escuela dominical, que en vista de la venida del Señor, de esa expectativa de una gloriosa esperanza que tenemos los creyentes, nosotros tenemos que ordenar nuestra vida de acuerdo con lo que Dios quiere. Acá dice, sobria, justa y piadosamente. El apóstol Juan habla de algo similar, ¿no? En la primera carta de Juan, capítulo 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza del regreso del Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y nos vamos acercando a este concepto de lo que la corona de justicia quiere representar, una recompensa que el Señor va a dar a los creyentes que viven con esta actitud, ¿no? Con este pensamiento presente del retorno inminente del Señor Jesús. Y que como tienen esa perspectiva, están viviendo de acuerdo con la justicia de Dios. Una vida, como dice en Efesios 4, en justicia y en santidad, ¿no? Revestidos del nuevo hombre, como explica el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Nosotros vivimos en un siglo, ¿no? en un tiempo, dice la Escritura, donde el que gobierna es el enemigo, ¿no? La Biblia dice que el mundo entero yace bajo el maligno. Y los criterios que se viven en la sociedad no son los de Dios, sino son los del mundo.
Nosotros andamos contra la corriente, tratando de vivir una vida de integridad en un mundo corrupto. Pero ese es justamente el llamamiento que tenemos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Voy a leerles otra versión, aunque yo soy amante de la 60, me gusta como dice acá. Esta es la Dios habla hoy. Dice, no vivan ya, ¿no? Ya, que dice, no se conformen a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero acá esta traducción dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y está bueno este concepto de una vida de justicia que comienza por tener en la mente la claridad de saber lo que Dios quiere, ¿no? Que el Señor viene y que Él quiere que nosotros pensemos de acuerdo con su ley, con su parámetro, con su mandamiento. El pensamiento, nuestra manera de pensar, el cambio en la mente, va a generar un cambio en la forma de vivir, dice acá la Escritura. Así que es una corona que no tiene que ver con la justicia de la salvación, sino con un estilo de vida que se obtiene, ¿no?, cuando nosotros adoptamos en nuestra mente lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes recibirán la corona de justicia? Volvamos al texto que estábamos mirando. Versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que Pablo está haciendo un balance de lo que ha sido su vida de ministerio. Y hay como una triple forma de explicarlo o de contarlo, ¿no? Como tres figuras que vienen de mundos distintos para hablar de algunas cosas que le han tocado vivir. Habla de una batalla, dice, he peleado la buena batalla. Es una figura que nos lleva al mundo de la milicia, de lo militar, ¿no? Y él habla de una lucha que había peleado hasta el final. Pablo ya escribe en otros pasajes, por ejemplo, el conocido pasaje de Efesios 6, de que nosotros no tenemos una lucha que es contra carne y sangre. Cuando él habla de una lucha no está pensando en que se había agarrado a las piñas con otras personas, sino que él había estado luchando por extender el evangelio, ¿no? Peleando contra huestes de maldad en los lugares celestes, no una cosa ahí media esotérica, sino en esa lucha espiritual que tenemos los cristianos cuando queremos hablar del evangelio, ¿no? Y uno puede releer el libro de los Hechos, por ejemplo, y algunos otros pasajes escritos por Pablo para ver cuánto había padecido esa confrontación y qué cosas había tenido que enfrentar. Pero Pablo dice, he peleado la buena batalla, ¿no? Y ahí habla acerca de su resistencia, ¿no?, de seguir siempre para adelante, y de la disciplina. Es una cosa que Pablo destaca de los soldados que conocía, como siempre se mantenían en el objetivo de agradar al que lo llamó por soldado. La otra figura tiene que ver con el deporte. Dice, he acabado la carrera, ¿no? Y ya estuvimos hablando en otra de las charlas acerca de cómo la vida cristiana se suele comparar con una carrera de largo aliento y cómo también esto demanda un esfuerzo, una constancia, una perseverancia, una mente puesta en el objetivo final. Y Pablo también resalta eso en su carrera. Y la última figura dice, he guardado la fe, he guardado la fe. Y esto podría estar vinculado más al mundo comercial, ¿no? La palabra que Pablo usa ahí para guardar tiene que ver con un depósito que alguien podía dejar si se iba de viaje y quería dejar algún valor o algún bien a buen resguardo para que no se lo robaban, lo dejaba guardado en algún lugar, ¿no?, en algún banco o en algún lugar donde lo protegieran. Así que el guardar tiene que ver
con proteger algo de valor, o también se podría usar para el cabal cumplimiento de un contrato, ¿no? Guardar un contrato era cumplir con todos los requisitos que se establecían en ese parámetro. Pablo usa esta expresión cuando dice, por ejemplo, guarda el buen depósito de la doctrina. ¿Sí? Así que la figura que Pablo piensa es decir, yo durante todo el tiempo en que me tocó servir al Señor, me mantuve fiel a lo que el Señor me reveló, al mensaje que él había recibido, un mensaje del Evangelio que a veces le traía problemas con otras personas, pero él se había mantenido en eso y se preocupaba porque esa misma fidelidad con la que él había hablado se transmitiera después, en adelante, ¿no? Por eso en esta carta también le dice que busque a personas que sean capaces de enseñar con fidelidad el mensaje que habían recibido. Así que ahí hay tres actitudes, ¿no?, que nos hablan de las cualidades de la persona que van a recibir una corona de justicia. Las personas que sirven al Señor con resistencia, con disciplina, con fidelidad, con perseverancia, ¿no?, que tienen la mirada puesta en el objetivo. Y tiene esta otra expresión en el versículo 8, que dice Pablo que la corona de justicia no solo es para él, sino también para todos los que aman su venida. Y es una frase interesante porque nos deja la pregunta de qué es lo que significa amar la venida del Señor, ¿no? Seguramente Pablo se está refiriendo al arrebatamiento, al traslado de la iglesia, ¿no? Ese hecho del que estábamos hablando recién, que dice a Tito, esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Biblia promete en muchos pasajes, en todo el Nuevo Testamento, pero en particular podemos pensar, por ejemplo, en las palabras de Jesús en Juan 14, ¿no?, en lo que Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4, en 1 Corintios capítulo 15, aunque hay otros pasajes donde una y otra vez se insiste con esta promesa: el Señor Jesús va a volver para buscar a su iglesia. Y todos los que hemos creído en Jesús como Salvador personal, cuando el Señor venga a buscarnos en el aire, vamos a encontrarnos con Él. Los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos transformados para encontrarnos con el Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Esa es la bendita esperanza de la iglesia, ¿no?, de la que el Señor nos habla. Y Pablo dice, la corona de justicia es para los que aman su venida, ¿no? No solamente para los que conocen o entienden mentalmente este concepto o estas palabras de la Escritura, a los que pueden ubicarlo en un cronograma de escatología, sino que amar la venida del Señor tiene más que ver, me parece, con la forma en cómo ese conocimiento afecta a nuestro presente. O sea, no es solamente saber que el Señor Jesús viene, eso lo podemos saber mentalmente. Es si somos capaces de bajar esa expectativa a la vida cotidiana. La expectativa de la venida del Señor en la vida del apóstol Pablo se había traducido en una persona que había vivido con integridad delante del Señor, que había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera y que había guardado la fe. Pero no porque se había cansado de hacerlo, sino porque sabía que su tiempo en la tierra se había terminado. No era que él ya no quería hacer más nada, sino que tenía como este conocimiento de parte de Dios de que pronto iba a encontrarse con Él. Y para nosotros es un desafío que se prolonga hasta que el Señor Jesucristo venga o nos toque partir. Estamos desafiados a vivir con este mismo concepto, de amar la venida del Señor. En el capítulo 24 de Mateo hay una parábola que nos explica un poco este pensamiento, ¿no? Ahí el Señor Jesús cuenta de un señor que se va lejos, deja a sus siervos al mando de su casa, de sus bienes, pero uno de los siervos, un siervo malo, dice ahí, mi señor tarda en venir. Entonces empieza a hacer cualquier cosa, se emborracha, no le da corte a la administración, empieza a maltratar a los otros siervos, todo un desastre, ¿no? Pero dice Jesús, qué bienaventurado es aquel siervo que cuando el Señor venga lo halle velando, ¿no?
velando, sirviendo, activo, trabajando, preparado, porque tiene este concepto de que el Señor puede venir en ese momento. Así que amar la venida del Señor tiene que ver con estar preparado para su regreso, viviendo una vida de santidad. Pensar en la venida del Señor es sin duda algo que nos alienta y nos consuela. Pero está bueno pensar. Me parece que la Biblia nos anima a pensar en la venida del Señor no solamente como ese momento en que vamos a ser liberados de los sufrimientos del tiempo presente. Eso va a ser así, ¿no? Cuando el Señor venga, ya todos los pesares de este mundo, la tristeza, el dolor, la enfermedad, todas las cosas que nos angustian mientras estamos acá, van a pasar y van a quedar atrás. Pero lo más glorioso de la venida del Señor no es que vamos a dejar de sufrir, sino que vamos a estar para siempre con el Señor. Y ese es el pensamiento que nos tiene que alentar. El último punto es qué desafíos nos presenta la corona de justicia. ¿De qué formas prácticas esta expectativa de la venida inminente del Señor a buscarnos transforma o impacta en nuestra vida? Y voy a leer solamente algunos versículos que creo que hablan por sí solos. En primer lugar, lo que estábamos pensando, la esperanza de la venida del Señor nos consuela en la tribulación. Dice en Romanos 8:17 que si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muchas tristezas en este mundo, pero ninguna de esas puede siquiera compararse con lo que va a ser estar en la presencia del Señor. ¿No? La venida del Señor nos consuela. La esperanza de la venida del Señor nos alienta en la tristeza. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y sigue el pasaje hablando acerca de este evento del rapto y el traslado de la iglesia. Y termina Pablo ahí diciendo en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La esperanza nos purifica en la vida cotidiana. Dice en Tito 2:11 y 14, un texto que ya leímos, que la expectativa de la venida del Señor tiene que ayudarnos a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La esperanza nos motiva en el servicio al Señor. En 1 Tesalonicenses 1:9 dice, hablando de los creyentes ahí de la ciudad, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y acá está bueno porque nos enseña que la expectativa de la venida del Señor no es subidos a una montaña vestidos de blanco esperando que el Señor venga, sino es en el campo de servicio, en el campo de batalla. Estos hermanos en Tesalónico estaban sirviendo al Señor, pero con la mirada puesta en el cielo, esperando que el Señor regrese. La esperanza también tiene que ayudarnos a entender la urgencia de la evangelización. En 2 Timoteo 4:1-2 dice, un poco antes de este pasaje, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo,
y fuera de tiempo. Y otros pasajes más que nos hacen ver que el tiempo de predicar el Evangelio, de hablar a otros del Señor, es este, ¿no? Porque cuando el Señor Jesucristo venga, la cosa va a cambiar. Y por último, otro pasaje más, la esperanza orienta nuestra mirada. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y qué lindo es pensar en esto. Mirar al cielo esperando al Señor no es, nuevamente lo digo, una cosa pasiva, sino es una mirada que orienta también lo que nosotros valoramos como más importante. Por eso decía, la corona de justicia es para los que priorizan el reino, para aquellos que saben que como el Señor Jesucristo viene, lo más importante es enfocarnos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que un día estaremos ahí, ¿no? Cuando todas estas cosas pasen, un día estaremos delante del Señor, del juez justo, ¿no? Y qué detalle no menor es este. El que da las recompensas es un juez justo. En este mundo, en cualquier área de justicia en la que uno se mueva, en la penal, en la legal, hasta en el fútbol, los jueces fallan, ¿no? Por más VAR que tengan y todo lo demás. Hay injusticias, hay cosas que a veces las leyes humanas no pueden evaluar, pero hay un juez que ve todas las cosas, que pesa las intenciones del corazón y que va a dar a cada uno conforme a sus obras. Un juez al que no se le pasa nada. Quizás en este mundo algunas acciones no son adecuadamente reconocidas o pasan desapercibidas, pero el juez justo está al tanto aún de un vaso de agua que fue dado en el nombre del Señor a una persona que lo necesitaba. Ese es el Dios que nos va a recompensar. Y si hemos servido al Señor de corazón, si hemos vivido de esta manera con integridad, con la venida del Señor en nuestra mente, entonces un día vamos a recibir esta corona de justicia. Recordemos las palabras del Señor ahí en Apocalipsis capítulo 22 que dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y está bueno la respuesta de Juan, cuando cierra la Biblia, ahí en Apocalipsis 22:20 que dice, amén. Ven, Señor Jesús, ¿eh? Un día, y quiera Dios que seas ese himno que dice, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando fin en pleno gozo, mi alma le contemplará. Cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, yo veré. Y tú, hermano, si creíste en Él, también vas a ver al Señor Jesús. Que Dios bendiga su palabra.